Señor, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nuevamente gracias por guiarnos, por guardarnos, por tener celo de nosotros, Señor. Gracias por tener ese celo que nos lleva a nosotros a rendirnos ante ti. Señor, gracias porque al rendirnos ante ti, Señor, podemos escuchar tu voz. Podemos ser trasladados, colocados en delicados pastos y en esa agua de reposo donde tú nos pastoreas, Señor. Esa agua de reposo repletas de tu espíritu mismo y que cuando la tomamos nos quitan la sed para siempre, Señor. Gracias porque eres el buen pastor, pero también eres el agua, eres el pasto, eres el alimento, eres la guía, eres el protector, eres nuestra luz, eres todo, Señor. Y nuestra vida se afirma en la misma proporción en que nos afirmamos en esta verdad, Señor. Hoy también queremos, y vamos a hacerlo, queremos pedir por aquellos que como ovejas están, no con el pastor, porque recordando eso, tú en el Salmo 23 hablas de que tú eres el buen pastor, pero cuando tú mirabas compasivamente, como vemos en Mateo 9, si me equivoco, sí, a los que estaban dispersos, ¿cómo los mirabas? Como ovejas sin pastor. Y eso te dolía, Señor. Porque el decir ovejas sin pastor era que no estaban siguiéndote a ti. No estaban buscándote a ti, no estaban en tu camino, Señor. Y eso te dolía. Cuando tú decías que lo miraban misericordiosamente, como ovejas sin pastor, no tomabas en cuenta que ellos te rechazaban, que ellos no te miraban. O sí sabías eso, pero por encima de eso, por tu misericordia comprendemos, Señor, que a ti te daba tristeza, más que coraje, que molestia, te daba tristeza, que tú siendo el buen pastor de las ovejas, que de hecho darías tu vida por las ovejas, ellos estaban dispersos. Te pedimos hoy por los dispersos, porque tú en medio de la dispersión y de la confusión, en la maldad, en los vicios, en la disolución que hay en estas fiestas de carnavales, Señor, tú hablas. Y pon tristeza en quienes están buscando la alegría en lo incorrecto. No es que queremos que estén tristes, pero tampoco queremos que se alegren en lo incorrecto. Porque caminar en alegrías erradas nos llevan a la perdición, nos llevan a perdernos, Señor, a no lograr estar contigo y tener parte en tu reino. Te suplicamos por ellos con misericordia, Señor. Saca y hoy puede ser, también mañana, pero incluso a esta hora, colocando aflicción de la Santa, Señor, saca a muchas personas del error que están viviendo en estos días de carnavales. Señor, gracias por lo que hoy nos vas a hablar. Sigue fortaleciéndonos, sigue ayudándonos, sigue guiándonos, sigue sobre todo amándonos, porque tú no dejas de amarnos, pero más bien nos sigue mostrándonos, sigue haciendo evidente el amor en nuestro corazón, quitando la dureza de ellos, de nuestro corazón, porque tú nos amas, pero junto con la verdad que tú nos amas, la otra verdad es que muchos no nos damos por enterados, por la dureza de nuestro corazón. Señor, gracias por esta palabra con la que hoy nos vas a bendecir en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días y gracias por sus vidas, gracias por estar aquí. El título de este tema, una interesante pregunta. No, ese no es el título del tema, el tema viene como título una interesante pregunta y es este. ¿Somos personas experimentadas en quebrantos? Y es que todos sufrimos quebrantos. Ahora, experimentado, ¿quién es? Aquel que sabe manejar los quebrantos. Cada vez que tenemos alguna tristeza, lo manejamos con experiencia, sabiendo perfectamente qué hacer. ¿Cómo es evidente que no sabemos y que no somos experimentados en quebranto? Cuando sufrimos el quebranto, la tristeza, la devastación, la mala noticia, nos derrumbamos. Si nos derrumbamos, no somos experimentados en quebranto. Pero también somos personas que no somos experimentadas en quebrantos si cuando pasan las situaciones difíciles tomamos decisiones equivocadas. Tengo una situación de quebrantamiento en mi matrimonio, digo, este matrimonio se tiene que acabar. Tenemos que separar. Tiene que haber divorcio absoluto y se acabó.
tengo una crisis financiera que me lleva al quebranto y digo, voy a liquidar esta empresa. O la otra es, voy a meterme en negocios riesgosos. O la otra opción, la primera es, simplemente me voy a mi casa a llorar. Y el mundo comienza a caerse a pedazos, y mientras el mundo está cayendo a pedazos, yo estoy todavía llorando, estoy paralizada por la situación que me quebra. En Isaías 53 vamos a hablar de Jesucristo, y en el quebranto, en los quebrantos, mostró perfecta sabiduría, dominio de sí mismo, no dejándose tentar por el quebranto, porque también dentro de eso acuérdense que los quebrantos traen tentaciones, bueno, como decía, divorciarse, quebrar la empresa, meter la mano en negocios o quitarse la vida. Hay personas que por el quebranto se han quitado la vida, no han encontrado o no han caminado en la verdadera respuesta. Sí, es que no encontrarla, ¿cómo me va a llevar a poder caminar sobre la verdadera respuesta? Dice Isaías 53, versículo 3, hablando de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bueno, sí, es evidente que no lo estimamos. No fue estimado estando en la cruz, porque recibió burlas, humillaciones, escupitajos y demás. Pero ese menosprecio, esa falta de estima, no fue puntual y se acabó ese tiempo. Y bueno, él murió, resucitó y todo el mundo cambió. Por supuesto que no. Se siguió negando su figura, se siguió haciendo burla de la cruz, se siguió, es más, recuerdo, hay un grafito del Palatino, si no me equivoco, que tiene a un hombre crucificado, Cristo crucificado con cabeza de burro. O sea, imagínense cómo no hemos seguido burlando de Cristo, cómo seguimos menospreciando. Pero, bueno, ya esa es la realidad de nosotros. Pero vamos a la parte necesaria para aplicar en nuestra vida. Somos personas experimentadas y quebrantos cuando encontramos un propósito. El Señor Jesucristo era varón de dolores, experimentado y quebranto. ¿Por qué? Porque Él sabía para qué era el quebranto. Y aquí, dentro de todo, también no cometió un error muy curioso que a veces nosotros cometemos en el quebranto. A veces estamos viviendo una situación difícil y solo cuando es por causa de nosotros queremos solucionar. Pero cuando es por causa de otros me salgo. Y cuidado que eso puede estar pasando en mi casa. Yo no tengo por qué estar viviendo esto si el que lo hizo fue el otro. Yo no tengo por qué estar pasando estrechez económica por la mala decisión de alguien de mi casa. Yo no tengo que estar pasando incomodidad porque alguien no hizo lo correcto. El Señor Jesucristo era experimentado en quebranto, a pesar de que la gente de Él escondía su rostro. A pesar de que era por causa de nosotros que Él estaba siendo quebrantado. Y a pesar de que Él era despreciado y desechado entre los hombres en ese momento, Él veía el quebranto como algo necesario para algo mejor. O sea, a partir de este momento crudo, difícil, cruel, Él veía la salvación de las personas que, aunque en ese momento le estaban ofendiendo, iban a creer en Él. En el ladrón, por ejemplo, que formaba junto con el otro ladrón parte de la burla, hasta que comprendió que el Señor Jesucristo no merecía esto. Ellos sí, Él no. Él es el Rey, nosotros no. Él salva, nosotros estamos perdidos. Y en ese sentido nosotros somos tan incapaces de llevar nuestros quebrantos que Jesucristo los quiere llevar por nosotros. Dice el versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Bueno, y nuestra respuesta fue gracias. No, vamos a volver a leer este versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Punto y coma. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros no veíamos la dimensión de lo que estaba haciendo. Ahí también, cuando soy experimentado en quebranto, cuando no me derrumbo solo a llorar, cuando comienzo a tomar decisiones pecaminosas,
Eso no es tener exprimirlo en quebranto. Cuando me levanto, me mantengo, tengo decisiones santas, y cuando no respondo a la incomprensión de los demás. Porque cuando estoy viviendo quebrantos, es muy probable, a veces tenemos la gran bendición de estar rodeado de personas que comprenden, que oran por nosotros. Por eso es que, de hecho, en una iglesia espiritual, una de las tareas que debemos hacer es compartir nuestros dolores para que los espirituales nos fortalezcan, oren por nosotros, no nos anden juzgando, no nos anden criticando. Pero como nosotros estamos muy expuestos a la mala mirada, al reproche, tras que estamos mal y todavía me critica, todavía nos humilla, todavía quiere sacar provecho de nosotros, aquí vemos que el Señor Jesucristo mostró ser experimentado en quebrantos, porque Él llevó nuestra enfermedad, nuestros dolores, lo sufrió, aunque nosotros lo tuviéramos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Y no olvidemos que nosotros somos la causa de las aflicciones de Jesucristo. ¿Por qué Él estaba afligido? Porque esa es la otra. ¿Por qué Él estaba afligido? Y Él, a cambio de eso, de que nosotros éramos la causa, Él quería ser la solución. O sea, nosotros somos la causa de las aflicciones de Cristo. Él fue a la cruz por nuestros pecados, y Él, a cambio, se ofreció como la solución de nuestras aflicciones, de los dolores que estamos viviendo actualmente. Él se ofrece como la solución. Dice el versículo 5 de Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos cómo se contraponen los pecados de nosotros con la santidad de Él. Nuestra maldad se contrapone con la misericordia y la bondad perfecta de Él. ¿Por qué fue herido? ¿Y por qué fue molido? Por nosotros, por nuestros pecados. Él se convirtió en el Cordero de Dios para que por su muerte y su sangre derramada, nosotros, siendo el inocente, por supuesto, nosotros fuéramos beneficiados porque todos nuestros pecados fueron puestos en esa cruz. ¿Y Él qué nos ofrece acá? ¿Qué nos dice a cambio? ¿Qué coloca a cambio? Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero claro, eso implica que creamos, que agradezcamos, que abracemos ese sacrificio y digamos, Señor, tú fuiste a la cruz porque yo me descargué. Y eso me lo confirma el versículo 6, Isaías 53. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es más, ¿cómo yo sé que el pecado destruye y daña? Porque, vamos a ver, es como una familia. ¿Por qué hay separación? ¿Por qué hay separación en una familia y discordia? Porque cada quien se va por su camino. Cada quien se va detrás de sus intereses. Cada quien vive honrando sus intereses. Más por encima de los intereses particulares, egocéntricos de cada quien, el Señor puso un interés mayor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Cristo en la cruz fue: crean que morí por sus pecados, porque todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, de participar en su reino. Mas la dádiva de Dios es Cristo. Está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. El entender que no podemos merecer la salvación por nuestras obras, que no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, y que el quebranto que Él experimentó, los quebrantos múltiples e infames que Él experimentó, fue para que nosotros miráramos toda la cruz, miráramos su amor, y miráramos también en su plan, en su palabra, en su propósito, para que por su palabra fuéramos limpiados. Pero volviendo a examinar, miren ese lugar donde de repente usted vive aflicción. Puede ser en su trabajo, puede estar viviendo aflicción. Puede ser que esté viviendo aflicción en su casa. Puede ser que esté viviendo aflicción en su barrio. ¿Por qué está viviendo aflicción? Porque cada quien va por su propio camino. Y al ir por mi camino, estoy haciendo daño al que tiene otro camino, al que tiene otra ruta, al que tiene otra respuesta. Es más,
para irme por mi camino, hasta quito recursos de las otras personas, le quito tiempo, le quito alegría. ¿Por qué las parejas sufren aflicción? Hombre y mujer sufren aflicción como pareja. Porque yo quiero esto y tú quieres otra cosa completamente diferente. Yo no sé, tú no sé. ¿Cuál es la pareja perfecta? La que, bueno, esto lo decía una vez, la que sus manos están tomadas en sí mismas y sus ojos están mirando a Dios. O sea, se toman a sí mismos para decirte, estamos juntos en esto. ¿En qué? En que miramos a Cristo, el autor de la fe. Esto también es un consejo muy importante. Queremos rescatar nuestros hogares. Dejemos de mirar por nosotros mismos y miremos a Cristo. Miremos qué es lo que Él quiere para mi vida. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que cada uno haga? Que tengamos un mismo sentir y que su palabra sea ley para todos. No que para unos está el perdón, para otros no. No que para unos está la pureza, para otros no. No que para unos es la prudencia y para otros no. O la prudencia está para todos, pero ninguno la quiere tener. El sufrimiento se da porque estamos cada quien mirando por su lado. Y al mirar por mi lado, voy desestimando o a veces mermando o atentando contra las necesidades de otras personas. Mucho más podríamos decir de Jesucristo como experimentaban en quebranto porque Él veía el propósito y no miraban que Él era inocente. Pero también, eso podríamos verlo en Isaías 53, y de hecho les recomiendo que sigamos leyendo Isaías 53. Pero en Mateo 16 vemos la oposición que a veces tenemos nosotros por la que no solo no somos experimentados en quebranto, sino que no conocemos al que está experimentado en quebranto, que es Jesucristo. Dice Mateo 16 del 21 al 23. Vamos a leer Mateo 16 del 21 al 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él le informa: voy a morir, va a ser en Jerusalén, va a ser allí. Voy a padecer porque las autoridades religiosas, en contubernio con las autoridades políticas y con el respaldo de la fuerza militar, me van a llevar a una muerte terrible. Pero no se preocupen, o más bien no permanezcan tristes en mi muerte, porque voy a resucitar al tercer día. O sea, estoy parafraseando y poniendo más contenido a lo que dice Mateo 16, 21. Ahora, ¿todo lo comprendieron? No. De hecho, en la incomprensión de ellos se manifiestan las palabras así, expeditas de Pedro. Versículos 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, repito, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Esto te acontezca. Pero él volviéndose, o sea, Jesucristo, pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, aquí cuando yo estoy sufriendo aflicción, si no es por causa de mí, tengo que mirar cuál es el plan de Dios. Claro, cuando es por causa de mí, yo no puedo decir: no, es que ustedes no ven que mi aflicción es por las cosas de Dios. Y yo tengo la mira en las cosas de Dios. De hecho, si la aflicción es por mi pecado, es por no tener la mira en las cosas de Dios, en su palabra, en su voluntad. Ni siquiera el cumplimiento de sus promesas si yo soy justo. Pero cuando estas aflicciones no son a causa de mí, es más, si estas aflicciones son por mi obediencia al Señor, porque el Señor también puede afligirme por mi obediencia a su palabra. ¿Cómo? Permitiendo que el enemigo me ultraje y me persigue. Bueno, yo tengo que entender por qué es por causa de Dios. Y que el decir, y cuidado, porque hay personas que con mucho cariño nos dicen: salte de ahí, salte de ahí. Por ejemplo, que mi sufrimiento sea por causa de la persecución por ser cristiano. Y por ser cristiano me van a querer hacer daño. Y hay personas que, como Pedro, van a decir: deja eso. No lo hagas. No permitas. Pero cuando yo entiendo que la aflicción viene por el evangelio, por hacer lo correcto,
por hacer lo que es santo, puro, digno de alabanza. Y las personas me dicen, no lo hagas. También le puedo decir, es que tú no estás mirando las cosas de Dios. Pon la mira en el plan de Dios. Y eso es también ser experimentado el quebranto. Y aquí le voy a dar un último dato. ¿Cuándo soy experimentado el quebranto? Cuando voy a la raíz de por qué estoy quebrantado y por qué. Cada vez que estoy quebrantado, debo irme a la raíz. ¿Por qué tengo quebranto? Si es por mi pecado, deja de pecar. Compañeras, usted es mujer que estaba por ser apedreada y por la que la abogué cuando dije, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, usted, amada al Señor, deje de pecar, no peque más. Bien, y ya no va a tener ese quebranto, Dios la va a levantar. Para entonces tener quebrantos didácticos. Aprendí por medio del quebranto que ya no debo hacer eso. Pero si el quebranto es por hacer lo correcto, tengo que seguir haciendo lo correcto y advertir a los que me van a decir, como Cristo advirtió a Pedro. Y también viendo a Satanás mismo utilizando el miedo, la angustia de Pedro para sacarlo del plan. Porque Satanás mismo, o su espíritu, lo que esté en el momento, van a ver mi quebranto santo para utilizar a otra persona. Para decir, no sufra por el evangelio, deje eso, deje hacer lo correcto. Mire que están usando a usted por hacer lo correcto. Ahí donde yo les tengo que decir, no, que el mundo espiritual no haya influencia sobre ti. Te van en espíritu, te dan demonios, te da Satanás, de aquí tú no vas a tener influencia. Pero también le digo a la persona, mira las cosas de Dios. Porque si por el evangelio estoy siendo perseguidos, bienaventurados. Bienaventurados aquellos que por causa del evangelio sufren aflicción. Eso me lleva a ser experimentado en la detección. Así que para ser quebrantados, primero, no derrumbarse a llorar. Segundo, no tomar decisiones pecaminosas. Tercero, discernir de dónde viene el quebranto. Si por mi pecado, para ya no pecar más. Si es por el evangelio, para persistir haciendo lo correcto. No dejar que demonios algunos influyan sobre la gente y decirle a esa gente que nos cuida, dice, deja de hacer lo correcto. Pon los ojos en las cosas de arriba. Ahí yo soy experimentado el quebranto. Consideremos cuál es el quebranto, cuáles son los quebrantos que estamos teniendo para actuar santamente, para si es por nuestro pecado ya no pecar, si es por la verdad mantenernos firmes, para no derrumbarnos solo a llorar o para no tomar decisiones pecaminosas. Actuar santamente en medio del quebranto y a partir del quebranto seguir actuando como Dios nos manda. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque efectivamente tú quieres que nosotros nos sostengamos en el quebranto santamente. Eso es ser experimentado. Perdónanos porque cuando hemos tenido quebrantos muchas veces solamente nos encerramos a llorar, nos paralizamos. Paralizarnos ante el quebranto no es de Dios, no es de tu voluntad. Pecar en medio del quebranto diciendo ahora me vengaré, ahora tomaré el dinero que no es mío, ahora me iré de casa, ahora lucharé contra los demás. Si no es de ti, Señor, por supuesto, la venganza nunca es de ti. O sea, no que nosotros nos venguemos, que nosotros hagamos daño, que tomemos lo inapropiado, que nos vayamos por nuestros propios caminos en discordia. Eso no es de ti. Perdonan por eso. Y si la otra respuesta es también tratar de justificar el quebranto porque fue por causa nuestra, perdónanos. Y seguir firmes cuando por el evangelio, por vivir el evangelio, seguir quebrantados. Ese es el más precioso y santo y recompensado quebranto que podemos tener, el que se vive por causa de tu evangelio. Hoy bendecimos esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.